ampliado de inmunización. ¿Qué quiere decir este programa o para qué está dirigido? Como su nombre le indica, es un programa que está destinado a la vacunación de la población en general. ¿Y qué población es el objeto diana de este programa? Los niños, ¿ya? Los niños son los principales, digamos que personas o grupos etarios al cual está dirigido este programa. Por eso es que ustedes van a ver que la gran mayoría de las vacunas que le colocan a uno gratis en la EPS son para los niños. Habitualmente para la población adulta solamente entran allí lo que son las mujeres embarazadas y los adultos mayores, que también es otra población etaria que comprende este programa, ¿cierto? Entonces, ¿este programa qué es? Es una estrategia global, es mundial. Básicamente, varios países y varios, digamos que fondos monetarios, reunieron recursos para poder llevar a cabo este programa de manera gratuita. Es decir, que la población, sobre todo los de escasos recursos, tengan acceso a la vacunación y no tengan que pagarse por ello. ¿Por qué? Porque ya hemos visto o hemos hablado desde un inicio de la clase, al inicio del módulo, les había comentado que las vacunas son, digamos que un mecanismo muy efectivo para el control de las enfermedades inmunoprevenibles, para la aparición de esas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decía que obviamente las vacunas pueden ser muy costosas, sobre todo para poder dirigirse a esa población que tiene escasos recursos, y obviamente eso traduciría en que posiblemente no se puedan vacunar. Y tener a una persona sin vacunar, ¿cierto? Multiplicada por un montón de personas que quizás no puedan acceder a la vacunación, sería básicamente que volviesen esas enfermedades que son altísimamente contagiosas, que ya lo habíamos hablado en anteriores clases, ¿no? Lo que son las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, para evitar que haya ciclos de epidemia o de pandemia, básicamente, entonces se diseñó este programa, un recurso, se destinó recursos económicos, financieros, de logística, ¿cierto? También personal humano, para capacitarlos para poder hacer entonces estas campañas de vacunación. Entonces, básicamente es lo que nosotros conocemos como el esquema PAI, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando también que este esquema, como es a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las características epidemiológicas de cada sector o de cada país, hacia el programa ustedes van a ver que puede variar de país a país. Como por ejemplo en el caso de la compañera que hablaba ayer, con respecto a la vacuna, ¿cuál era? De la hepatitis A, ¿cierto? Que ella encontró que, por ejemplo, en México se aplican son 2 dosis, ¿cierto? Y aquí en el territorio colombiano apenas se aplica una sola dosis. Entonces, digamos que ese es un claro ejemplo de cómo los programas, a pesar de que es uno solo, ¿cierto? En cada país se tiene que adaptar de acuerdo a las necesidades o al perfil epidemiológico que presenta ese país, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso presente. Si nosotros nos vamos al territorio colombiano, que es el que en realidad nos compete ahora, porque estamos en Colombia, ¿verdad? El esquema es este, que ustedes muy seguramente ustedes lo habrán visto, porque de hecho el ministerio ha hecho incluso hasta una canción con la vaquita, que me imagino ustedes que ya la conocen, ¿no? La vacuna, la canción de las vacunas que canta la vaquita esta, que me parece muy didáctico, la verdad, porque así los papás recuerdan las edades en las cuales tienen que llevar a los niños a vacunar, ¿cierto? Y que los niños, pues, obviamente no se salten ninguna. Entonces, este es todo el esquema. Como les decía, este esquema abarca todo lo que es la población infantil, desde que nace hasta los 5 años en el caso de los varones y hasta los 9 años en el caso de las niñas, porque ya más adelante vamos a ver que en esas edades se coloca la vacuna contra del virus del papiloma, ¿no? Y también comprende lo que es la población de las gestantes o las embarazadas. Esa también es otra población que coge o cobija este programa junto también con los adultos mayores. Entonces vamos a ver cuál es el grupo de vacunas que tiene que recibir un niño, cuál es el grupo de vacunas que tiene que recibir la gestante y cuál es el grupo de vacunas que tiene que recibir el adulto mayor. Entonces nos vamos de uno por uno. En el caso de los niños, que es la primera población que vamos a tocar, porque es la más grande, es la más gruesa de la población que abarca este programa. O sea, este grupo etario es el que tiene mayor
prioridad dentro del programa, ¿no? No es que no nos importen las mujeres embarazadas ni los adultos mayores, no es eso. Solamente que dentro de los 3 grupos poblacionales, en realidad la estrategia está dirigida mayoritariamente a los niños. Entonces, ¿qué es lo que dice el programa? Dice, ok, todo niño a partir de que nace hasta que tenga la edad de 5 años en el caso de los niños y hasta los 9 años en el caso de las niñas, tienen que ir cada cierto periodo o cada vez que ellos cumplan ciertas edades a irse a vacunar contra unas vacunas o contra unas enfermedades específicas. En el caso de los recién nacidos, el programa dice todo recién nacido, y recuerden que recién nacido en la parte de medicina implica un niño desde su nacimiento hasta el primer mes de vida. Bueno, aunque la literatura dice en realidad que serían hasta los 28 días. Entonces, un niño después de que pasa de esa edad ya no es recién nacido, ya es un lactante menor. O en este caso, por ejemplo, en el territorio colombiano, no sé cómo se maneja en otros países, todo parto, independientemente si es por cesárea o parto vaginal normal, ¿cierto? Tiene que la mujer pasar 24 horas, ¿cierto? Después del parto, recluida junto con su bebé en el centro de salud donde se ha atendido su parto, ¿ya? Independientemente si esa mujer le fue excelente o independientemente si esa mujer tuvo una cesárea o parto vaginal, no importa, siempre tiene que tener ahí. Eso es lo que se conoce como puerperio inmediato, y ese es el puerperio que más peligrosamente puede ser representativo para la salud tanto de la madre como para el niño, porque ahí en esas horas, en esas primeras 24 horas siguientes al parto, es en donde se observa la mayor aparición de complicaciones relacionadas al parto, tanto en la madre como para el bebé. Entonces, si de pronto la mamá llegase a tener algún problema o el niño, ya la madre o el niño están recluidos ahí en el hospital y uno puede hacerle la atención enseguida. Listo. Entonces, toda madre tiene que pasar con su bebé las primeras 24 horas siguientes del parto en el hospital, hospitalizadas. Todas, sin excepción, todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el niño cumple el criterio con el peso, porque recuerden que en una anterior conversación que nosotros tuvimos, le había dicho que la BCG tiene que cumplir un criterio de peso, ¿verdad? Les había dicho que el criterio mínimo de peso para poderse vacunar con la BCG en el menor es de 2.500 gramos. Si el niño no tiene ese peso, el niño no se puede vacunar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente aquí, en el territorio colombiano, las mujeres que dan a luz, en esas primeras 24 horas que ella pasa en el hospital, llega un vacunador o un agente vacunador, llega hasta la unidad de la paciente y le pide los datos a la madre, ¿cierto? Pregunta primero el peso para saber si el niño se puede vacunar con la BCG, ¿cierto? Y si cumple con el criterio del peso, enseguida se aprovechan esas 24 horas que tienen que pasar tanto la madre como el niño para vacunarlos enseguida y que salgan del hospital vacunados. Eso es lo que normalmente se hace aquí, ¿ya? ¿Cuándo no se vacuna? Lo que les decía, cuando no se cumple con el criterio del peso. Entonces ahí sí se le pide, ahí el agente vacunador le dice a los papás del niño, le dice, bueno, mamá, dele bastante seno al niño, cuídelo mucho, trate de engordarlo, ¿cierto? Trate de que aumente peso, pero aumentarle peso es con leche materna, porque la leche materna sí puede hacer subir de peso al niño, porque muchas madres creen que la leche materna no le llena, no lo sacia, y eso es mentira, ¿ya? Lo que pasa es que los bebecitos cuando están en esa etapa demandan mucho, ¿ya? Demandan mucho, entonces obviamente que con la lactancia se genera ciertos malestares en los pezones de la mamá, a veces ya les duele, entonces ellas quieren descansar un poquito y ahí es en donde entonces se le da, algunas mujeres dan el biberón, pero eso tampoco aplica para todas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traten de darle más seno al niño, ¿cierto? Para entonces hacer que gane peso y poderle colocar entonces la vacuna de la BCG. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Recordemos que les había dicho de la BCG. La BCG, recuerden que es una vacuna de viva atenuada. Esta es la única vacuna que se aplica intradérmica de todas las vacunas que ustedes van a ver dentro del programa. Es la única que se aplica intradérmica.
¿En qué sitio anatómico se coloca esta, chicas? Sino sobre la escápula, en la parte superior de la escápula, que sería la región supraescapular, así se conoce, supra que es de arriba, supra es arriba. Entonces, supraescapular es como por encima o arriba de la escápula, ¿ya? Esa se aplica intradérmica, que recuerden que yo les había dicho que forma como una pápula, ¿cierto? Que se forma como una ronchita, que hay algunas personas que creen que si uno no le queda cicatriz de esa vacuna, creen que uno no está vacunado, y eso es una total falacia, o sea, eso es un mito. La BCG, importante que tenga que cumplir el criterio del peso. Los niños que pesen menos de 2.500 gramos no se vacunan con la BCG. Esta vacuna es intradérmica, se aplican 0,1 de la vacuna, 0,1. Entonces, como es intradérmica, se tiene que aplicar con una jeringa de insulina. El frasquito viene multidosis y usualmente esa vacuna hay que protegerla de la luz, que yo también les había dicho en estos días, no recuerdo. Que cuando uno va a preparar esa vacuna, siempre uno trata de no exponerla tanto, porque igual necesitamos luz para poderlo preparar, pero tratamos de hacer lo más ágil posible y no exponerla a una luz directa, sea artificial o natural. El único esquema que tiene esta vacuna es una dosis. Es decir, nosotros nos recibimos esa BCG siendo recién nacidos y no la volvemos a tener en el resto de nuestra vida. Es una sola vacuna y listo. Y ya, se acabó. Junto con la BCG, el recién nacido también recibe una dosis de hepatitis B. Esta dosis de hepatitis B es una dosis de recién nacido, porque recuerden que a los 2 meses, los 4 meses y a los 6 meses, el niño recibe otra vacuna que es la pentavalente, que es esta que está justo acá debajo. Y si ustedes miran y desglosan cada una de la pentavalente, aquí está metida la hepatitis B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el niño recibe una dosis de recién nacido solita de hepatitis B, pero va a recibir otras dosis de hepatitis B, pero conjugadas en la vacuna de la pentavalente. ¿Listo? Entonces, obviamente que esta vacuna de hepatitis B es una vacuna que cubre contra la hepatitis B, porque también tenemos en el esquema la vacuna de la hepatitis A. Esta vacuna se aplica intramuscular, así como se la aplican ustedes, que también es intramuscular, ¿cierto? Y se aplica en la piernecita del niño. Entonces el niño apenas nace, tiene que tener una puya en el bracito, bueno, sería en la escápula y en la piernecita. Y con eso ya se va para su casa. Uno le entrega su carnet a los papás y le pone la cita para cuando el niño cumpla 2 meses. Ya para cuando el niño cumpla 2 meses. Entonces, cuando el niño cumple 2 meses, nuevamente los papás lo tienen que llevar al centro hospitalario para colocarle todas estas vacunas que ustedes ven aquí. Entonces, vamos a comenzar con cada una. La pentavalente, que yo les había dicho que esa penta cubre contra 5 enfermedades. Recuerden que es difteria, tétanos, toferina, haemófilos, influenza tipo B y hepatitis B. Entonces, esas 5 vacunas o esas 5 enfermedades es la que va a cubrir contra la pentavalente, ¿verdad? Recuerden que este tema que nosotros vimos, difteria, tétanos y toferina, es la que nosotros conocemos como la DPT. Así que viéndolo de manera más conjugada o viéndolo de manera más sintetizada, podríamos decir que la pentavalente está compuesta por la vacuna de la DPT más la vacuna de la hemófilos influenza tipo B más la vacuna de la hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pentavalente? Recuerden qué dijimos de la pentavalente. La pentavalente yo les había dicho que como cubre contra 5 enfermedades es bien dolorosa. Esa se aplica intramuscular en la piernecita del niño. Les había dicho de que cuando el niño le llegue para colocarse a ustedes la pentavalente, ¿cierto? Que ustedes se la coloquen al niño, hay que decirle a los papás que el niño va a estar quejumbroso, incluso le puede dar hasta fiebre, ¿cierto? Que va a tener mucho dolor el niño, se va a estar constantemente quejando, va a tener va a tener como un llanto así como pechichón, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque el niño, esa vacuna le duele mucho esa vacuna. Si ustedes se pusieron el tétano, ya saben a lo que hago referencia. Creo que ustedes todas ya se han colocado el tétano. Ustedes saben que el tétano duele y el niño no solamente está recibiendo el tétano, sino también otras 4 vacunas más. Entonces, imagínense el dolor que tenga que tener ese bebecito a esa edad de apenas de 2 meses. Obviamente que eso es bastante doloroso.
¿Qué es lo que uno le va a decir a los papás? Bueno, mire, esta vacuna da mucho dolor, hay que decírselo a los papás, porque si uno no se lo dice, después los papás piensan que uno le hizo un daño al niño, después empieza la pelea, empieza el desorden, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que decir? Bueno, papá, venga, esta vacuna que yo le voy a aplicar al niño es una vacuna que duele, es una vacuna que el niño de pronto presente fiebre, quizás sí, quizás no, pero sí o sí el niño va a estar quejumbroso, va a estar llorando. Por favor, cuando le vayan a cambiar el pañal, mucho cuidadito con esa pierna, no le vayan a estar manipulando eso ahí, no le vayan a estar tocando la piernecita, porque después eso se le encapsula la vacuna, ¿cierto? Y es más dolorosa. Si el niño presenta mucho dolor o presenta fiebre, vaya su médico, ¿cierto? Para que le recete su dosis de acetaminofén o de Dolen, lo que compete el médico que le pueda dar, ¿verdad? Y en su casa va, coja agua hervida, agua previamente hervida, la mete en la nevera, la coloca para que se enfríe, haga unas compresitas, ¿cierto? Con un pañito limpio, échele esa agua fría y se la coloca al niño ahí en la piernecita para que se desinflame. Y amamante mucho al niño. El acto de amamantar, digamos que es un analgésico natural para el niño, porque el niño se calma, se serena, ¿cierto? Tiene como un efecto analgésico, pues, la lactancia materna en el niño. Entonces, tener ese contacto con la mamá lo calma, entonces, y le alivia el dolor. Entonces, hay que amamantarlo muy frecuentemente al niño. Entonces, esta es la vacuna de la pentavalente. Recuerden que también les había dicho que esta pentavalente se coloca en la pierna, ¿ya? En cualquiera de las dos. Entonces, ya ustedes saben el sitio anatómico donde colocar las vacunas en la pierna, ¿verdad? Ya ustedes lo saben porque ya eso lo habíamos hablado en otro módulo. Entonces, se coloca esa en la piernecita. Como verán, los niños de los 2 meses, cuando cumplen esta edad, tienen que recibir varias vacunas. Entonces, la pentavalente, ¿por qué vía se administra? Intramuscular. Intramuscular. La polio, ¿por qué vía se administra? Vía oral. Vía oral y Intramuscular también. e intramuscular también, correcto. La polio tiene 2 vías. La rotavirus se coloca ¿cómo? Oral. Oral, correcto. ¿Y la neumococo? Intramuscular, señor. Intramuscular, correcto. Entonces, miren y uno hace el paralelo. Tenemos la pentavalente que se aplica intramuscular. La polio se puede aplicar oral o intramuscular. Pero recuerden que cuando estuvimos hablando de la polio, yo les había dicho que en el territorio colombiano, a la última actualización que se hizo, mañana más adelante no sé, pero hasta el día de hoy, el manejo del esquema de la polio en el territorio colombiano dice que todo niño tiene que iniciar el esquema de polio con polio intramuscular. Es decir, que este polio de los 2 meses es intramuscular, pero esta polio de los 4 y de los 6 meses, más los 2 refuerzos que tiene que recibir el niño a los 18 meses y a los 5 años, todos esos restos son orales. Entonces el niño, miren cuántas vacunas intramuscular lleva. Pentavalente intramuscular. Polio, menos de los 2 meses, es intramuscular. Rotavirus es oral y neumococo intramuscular también. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que aplicar 3 intramuscular a la edad de los 2 meses y 1 oral. Yo siempre les digo a los muchachos que cuando vayan a vacunar, en la pentavalente la dejen de última. Siempre esta siempre la deja de última, porque es la más dolorosa. Si yo coloco esta primero, el niño va a estar todo el procedimiento para colocarse, todo el resto de las vacunas va a estar llore y llore y llore, porque es normal, el niño le duele. Entonces no nos va a colaborar. Estas vacunas no causan mayor irritación, ¿cierto? Y son más tolerables, a pesar de que el niño uno lo ha apoyado, ¿cierto? Para el niño. Entonces siempre uno deja la pentavalente de último. ¿Qué es lo que uno hace? Va a colocar la neumococo y la polio, todas dos en la misma pierna. Obviamente no en el mismo huequito en donde tú colocaste la anterior, sino justo al ladito. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes pueden colocar, por ejemplo, la polio y la neumococo en la pierna derecha, todas dos en la misma pierna, y la pentavalente solita siempre tiene que ir, siempre la pentavalente va sola, siempre va sola, porque es muy dolorosa. Entonces, esa solita la pueden colocar en la pierna izquierda y le dan de tomar
la vacuna de rotavirus al niño, ¿ya? Entonces, usualmente uno arranca la vacuna es dándole este rotavirus, porque después el niño, obviamente que después de las pulladas va a estar llore y llore, y si yo le voy a estar dando, llorando, un líquido al niño, lo puedo ahogar. Entonces, como el niño va a llegar tranquilo, ahí va a estar cargado por alguno de sus papás, ¿verdad? Él va a llegar tranquilo, relajado. Simplemente yo le doy de tomar esa vacuna y listo. Esa vacuna viene como con saborcito, creo que me habían dicho, viene como con algo dulcecito, para que obviamente el niño pues le apetezca tomársela, ¿ya? Entonces uno primero arranca con el rotavirus, luego sigue con el neumococo y la polio. Ambas, recuerden que la polio solamente es intramuscular a los 2 meses. Ojo con eso, listo, porque a partir de acá ya es oral. Entonces, le coloco esta polio y neumococo en una pierna y la pentavalente en la otra. Listo. Entonces, ese sería el esquema de los 2 meses. Este mismo esquema vuelve y se repite a los 4 meses. Exactamente lo mismo, igual. La misma penta, la misma polio, el mismo rotavirus, el mismo neumococo. Es decir, este es como un copia y pegue en los 4 meses. Pero ¿qué pasa? Que aquí la única variación es la polio. Que recuerden que les había dicho que la polio aquí ya no sería de los 4 meses, no sería oral, no sería intramuscular, sino oral. Entonces aquí a los 4 meses ya la cosa cambia un poquito con las vías. La pentavalente sigue siendo intramuscular, sigue siendo colocándosela en la misma piernecita sola. La polio ya pasaría a ser oral, el rotavirus, que es oral obviamente, y la neumococo intramuscular. Entonces aquí en el esquema de los 4 meses son 2 intramuscular, 2 orales. En comparación con la de los 2 meses, que sería 3 intramuscular, 1 oral. Listo, es la única variación, pero las mismas vacunas son las que va a recibir de los 2 meses. Luego de que el niño cumple los 4 meses, uno le coge el carnecito al niño y le dice a los papás, bueno, papás, ustedes ya cumplieron con el esquema de los 4 meses, me trae el niño cuando cumpla 6 meses. Cuando el niño cumple 6 meses, vamos a darle estas vacunas. Ya aquí el esquema sí cambia un poquito, ¿ya? Aquí entonces el niño va a continuar su última dosis de pentavalente, que esa es la última que va a recibir de pentavalente, ¿cierto? Con las mismas indicaciones. Uno vuelve y a los 6 meses le dice lo mismo, que sí hay que darle acetaminofén, que le coloque las compresitas frías, toda esa parte que ya vimos de la pentavalente, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, esa es la que vamos a colocar aquí. Se le sigue dando su polio, pero ese polio, recuerden que es la oral, y ya no va a recibir ni neumococo ni rotavirus. Y aquí se va a colocar una vacuna nueva que sería la primera dosis, así como ustedes lo ven aquí, porque nunca antes el niño ha recibido esta vacuna, que es contra la influenza estacional. La influenza, recuerden que no es influencia, porque influencia es una palabra que yo te convenzo de hacer cosas, alguna cosa, ¿cierto? Eso es influencia. Esta es influenza, termina en sa, influenza estacional. Y esta es la famosa vacuna contra la gripe estacional que uno tiene con el cambio de las etapas, ¿cierto? De las etapas estacionales. Entonces, cuando ya llegan los periodos de lluvia y todo eso, que todo el mundo se enferma, le da gripita, entonces se coloca uno esta vacuna. Entonces, el niño es por primera vez que se va a aplicar esta vacuna. ¿Y esta vacuna cómo se aplica? ¿Qué vía se aplica, muchachas? Acá. La influenza es intramuscular. Entonces, aquí a los 6 meses se le coloca pentavalente intramuscular, polio oral e influenza estacional, que sería también intramuscular. Recuerden que la polio puede venir multidosis o unidosis. Si es unidosis, yo le doy todo el contenido del frasquito que me viene si es unidosis, pero si es multidosis, apenas le voy a agregar 2 goticas. O sea, solamente son 2 goticas que hay que darle al niño y listo, fuera, se acabó. Luego de que cumpla el niño esa etapa de los 6 meses, nuevamente le coloco en el carnehuermo, vuélveme y tráigame al niño a los 7 meses, es decir, al mes siguiente. Cuando el niño ya cumpla los 7 meses, se le coloca su segunda dosis de influenza estacional. Entonces, a los 7 meses, la única vacuna que recibe el niño es esa, influenza estacional intramuscular. Se aplica en la piernecita y se aplica 0,5.
Recuerden que yo les había dicho que como estamos hablando de intramuscular en los niños, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a utilizar es una jeringa de 13C, que normalmente viene con un calibre de aguja número 23. Entonces, para aplicarle intramuscular utilizamos esa aguja, ¿cierto? Calibre 23, pero con ángulo de 90 grados. Listo, así como ustedes ya conocen la técnica para la intramuscular. Luego el niño le pide uno a los papás, listo, me trae al niño cuando cumpla el año de edad. Cuando el niño llega al centro de vacunación con un año, ¿qué tiene que recibir? Esto que ustedes ven aquí. Va a recibir lo que es la triple viral, que es esta, que yo les había dicho que la triple viral ustedes la pueden conocer como triple viral, como sarampión, rubiola, paperas, como SRP o MMR. Entonces ustedes van a ver en algunos carnets de salud que van a ver MMR. Y entonces ustedes dicen como que MMR, ¿eso qué? ¿Cuál es esa vacuna? Es la triple viral. Recuerden que la triple viral combate estas tres enfermedades que son sarampión, rubiola y paperas. Se le dice triple viral porque precisamente todas estas son enfermedades de índole viral, es decir, son causadas por virus. Entonces se le dice triple viral. Esta también es una de las vacunas que tiende a también como que a desmejorar un poquito a los niños, como que de colocarlos así como medio, así como pechichoncitos, como desganaditos y todo eso. Pero no tanto como la pentavalente, que la pentavalente de todo el esquema que reciben los niños es la como, yo considero que es como que la más pesada. Le sigue esta, la triple viral. Entonces el niño va a recibir la primera dosis de triple viral aquí a los 12 meses. Recuerden la triple viral, cómo se coloca, por qué vía. Subcutánea. Subcutánea, correcto, así es, esa es subcutánea. Entonces, y se aplica 0,5. Esa se aplica en el deltoides, ¿ya? Entonces ustedes cogen su jeringuita de 13 cc con aguja calibre 23, llenan 0,5 cc y con un ángulo de 45 grados se la aplican en el deltoides al niño. Entonces vamos con la varicela. De la varicela habíamos hablado que la vía de administración es ¿cuál? Intramuscular. Intramuscular, entonces se aplica 0,5 también. Y como hablamos de un niño de 12 meses, ¿qué pasa con el niño de 12 meses? Que de pronto un niño de 12 meses, hay algunos niños que ya empiezan a hacer sus primeros pininos, ya hay algunos que quizás caminen, quizás otros no, quizás otros gateen. Entonces la norma dice que si el niño ya camina o está con los pininos, uno para evitar no quitarle la caminada porque de pronto va a estar tirado en el piso y entonces corre más riesgo de que se le pueda infectar el sitio donde uno la ha vacunado. Entonces, en ese caso, si el niño ya camina, uno opta por colocarle la intramuscular, pero en el deltoides, ¿ya? Entonces, uno la vacuna intramuscular, pero en el deltoides, ¿ya? Recuerden que yo puedo aplicar tanto subcutánea como intramuscular en el deltoides. Lo único que voy a variar es el ángulo. Recuerden que el ángulo para la subcutánea es de 45, mientras que en la intramuscular sería ángulo de 90. Entonces, en este caso, si yo voy a vacunar el niño, por ejemplo, si este bebé me llega a mí con los 12 meses y el niño, digamos que sí camina, entonces yo le voy a colocar en un bracito, ¿cierto? Le voy a colocar subcutánea con ángulo de 45, la triple viral, y la varicela, que es intramuscular, se la puedo colocar en ángulo de 90, ¿ya? La neumococo, ¿qué vía de administración es? Que la habíamos hablado acá. Intramuscular. Intramuscular, correcto. Entonces, esta intramuscular la podemos aplicar junto con la varicela, en la misma piernecita, si la colocan en la piernecita. Y la triple viral la podemos dejar solita. Y la hepatitis A, ¿cómo sería? También es intramuscular. La subcutánea sería la triple viral, que sería esta que está aquí arriba, y todas el resto son intramuscular. Todas estas son intramuscular. Entonces, esta triple viral, como les decía, como es subcutánea, sí o sí tiene que ir en el deltoides. Sí o sí tiene que ir en el deltoides. Entonces, después de que el niño cumple este esquema de los 12 meses, nuevamente uno lo cita a los 18 meses para colocarse apenas estas 3 dosis o estas 3 vacunas, que serían los refuerzos básicamente, exceptuando la fiebre amarilla, que la fiebre amarilla es una dosis única, ¿cierto? También tenemos una dosis de adulto que se coloca cada 20 años,
¿cierto? Pero el esquema de los niños, esta fiebre amarilla es la única dosis que va a recibir a los 18 meses. Porque del resto del esquema de niños, ya el niño no recibe más dosis de fiebre amarilla. Solo esa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los 18 meses? El niño tiene que ir por su refuerzo de DPT. Recuerden que la DPT está incluida en la pentavalente. Así que el niño en la etapa inicial de su vida recibió la DPT, pero incluida en la pentavalente, que la recibió a los 2, a los 4 y a los 6 meses. El niño tiene que regresar a los 18 meses para hacerse refuerzo de eso, pero no con pentavalente, sino solo con tétano, ya con DPT, perdón, solamente con DPT. Entonces uno le va a colocar DPT a los 18 meses. ¿Qué vía de administración es esta DPT? Intramuscular. Intramuscular, correcto. A los 18 meses recibe su dosis de polio, que la polio, ¿esta cuál sería? ¿Qué vía? Oral. Oral, correcto. Y la fiebre amarilla, que es esa dosis única, ¿qué vía se administra? ¿O se usa? ¿Cómo? Intramuscular. No, esa es subcutánea. Esa es subcutánea. La fiebre amarilla es subcutánea. Entonces, aquí a los 18 meses sería DPT intramuscular, polio oral, fiebre amarilla subcutánea. La de DPT es 0,5, polio, que puede ser las 2 goticas, si es un frasquito de multidosis, o todo el contenido del frasco si es unidosis, y la fiebre amarilla también es 0,5, subcutánea. Nos vamos entonces cuando el niño pasa de los 18 meses, uno le pide a los papás, bueno, tráigame al niño cuando cumpla 5 años. A los 5 años el niño que recibe la segunda o el segundo refuerzo de DPT, que el primero lo recibió a los 18 meses. Entonces uno le va a colocar el segundo refuerzo, la misma vía, la misma cantidad, intramuscular, 0,5. Recibe su segunda dosis o segundo refuerzo de polio, de la misma manera, sus 2 goticas si es multidosis o unidosis, todo el contenido oral. Recibe el refuerzo de la triple viral, que recuerden que la triple viral se le colocó al año de edad, aquí a los 12 meses. Entonces sería aquí este primer refuerzo que tiene o este refuerzo que tiene de la triple viral. Recuerden que la triple viral es, ¿qué vía? Subcutánea. Subcutánea, correcto. Se aplican 0,5, esa sí se aplica en el deltoides, ahí sí toca sí o sí aplicarla en el deltoides. Y aquí como hablamos de un niño de 5 años, este DPT que es intramuscular, también se le coloca en el brazo. Entonces el niño en un brazo se le coloca la DPT, en el otro brazo se le coloca la triple viral. Se le da de tomar la polio y esta última varicela que ya habíamos hablado que tiene un refuerzo que puede ser aquí en el territorio colombiano, aquí a los 5 años. Entonces, ¿qué sería esta varicela? ¿Qué vía? Porque la varicela ya el niño la recibió aquí al año de edad. Aquí. Entonces se le colocaría nuevamente a los 5 años como refuerzo. ¿Cuál es la vía de administración de la varicela? Intramuscular. Intramuscular. Exactamente. Entonces, del mismo lado donde yo le coloco la DPT, le puedo colocar la varicela y dejar solita, que era lo que yo les decía en el otro brazo, la triple viral para subcutánea. Y se le da de tomar la polio. Y luego de allí, los que son varones, o sea, los niños, varoncitos, hasta aquí terminan el esquema. Pero si yo tengo una niña con 5 años, ahí sí le voy a pedir nuevamente a los papás que me la lleven cuando cumpla 9 años la niña, solo las niñas, para que cumplan el esquema contra el virus del papiloma. ¿Qué sería entonces? ¿Cómo sería el esquema? A los 9 años, cuando ella a partir de los 9 años en adelante se la puede colocar. Entonces digamos que la niña me la llevaron justo el día que cumplía años. Entonces uno se le coloca la primera dosis. Y a partir de esa fecha, ella tiene que cumplir una segunda dosis, que sería a los 6 meses de la primera. ¿Ya? No importa a qué edad lleve la niña, a partir de los 9 años se puede vacunar. Entonces, una niña con 10 años, 11 años, 12 años, yo la puedo vacunar con el virus del papiloma, siempre y cuando no haya comenzado vida sexual. Y eso sería con los niños, ¿no? Yo les había dicho que también tenemos otros, ¿cómo le podríamos decir? Otra población, Diana, del PAI, ¿cierto? Del Programa Ampliado de Inmunizaciones. ¿Qué sería entonces
Las mujeres gestantes, los adultos mayores, bueno, y las mujeres en edad fértil, que se me olvidó decirle esta parte. Las mujeres en edad fértil, ¿cierto? Consideramos a la mujer en edad fértil, es toda mujer que tenga su primera menarquia, ¿cierto? Que la menarquia es la primera menstruación, hasta el momento en el que esa mujer ya le llega la menopausia. Es decir, es su periodo en el cual ella puede quedar embarazada. Entonces, todas esas edades, o sea, todo ese rango de edad, la mujer tiene que cumplir un ciclo de vacunas contra el tétano, que es el que ustedes ya conocen. Son 5 dosis que tiene que darse la mujer. La primera dosis es la dosis en la que tú vayas y te coloques la primera dosis, ¿verdad? La segunda te la vas a colocar al mes de la primera. La tercera dosis se va a colocar a los 6 meses de la segunda dosis, ¿ya? 6 meses a partir de la segunda dosis. La cuarta y la quinta dosis se hacen respectivamente al año de la tercera dosis y al año de la cuarta dosis, ¿ya? Entonces va el esquema: dosis inicial, mes, 6 meses, año, año. Entonces va el esquema de las 5, va dosis inicial al mes, a los 6 meses, año, año. Así vamos. Y se dice que cada 10 años tienes que ir al centro de vacunación para colocarte un refuerzo de toxoide tetánico y diftérico, que es el TD. Entonces, cuando ustedes vean TD, quiere decir es toxoide diftérico. Es decir, aquí hay tétano más difteria. Cubre contra 2 patologías esta vacuna. Y esta es la que se le aplica a las mujeres en edad fértil, ¿ya? Y de hecho, también se le tiene que colocar a las mujeres embarazadas, pero no el toxoide tetánico diftérico, no, sino la DPT acelular, así como lo ven acá abajo, que es esta, DPT acelular, que sería difterio, tétanos y toferina, pero acelular, que yo les había dicho en clase que esa es la vacuna específica para los niños que tienen reacciones desfavorables contra la DPT convencional y en las mujeres gestantes. Esta DPT acelular se le coloca a las mujeres solo en la semana 26 de embarazo. Entonces, uno, para poderle calcular cuándo tiene que ir la mujer embarazada a vacunarse, uno tiene que pedirle a ella registro de la ecografía y mirar a partir del registro que ella nos diga de la ecografía cuántas semanas tiene y poder entonces avanzar en el calendario para calcular cuándo ella cumple las 26 semanas y para esa fecha citarla para que se vaya a vacunar. Y aparte de la DPT acelular, la mujer embarazada recibe la influenza estacional, que es la misma que reciben los bebecitos. La influenza estacional, esa que hablamos que recibe a los 6 meses y a los 7 meses. Esa influenza estacional se coloca a las 14 semanas de gestación y pasa exactamente lo mismo. Cuando nos llega una mujer embarazada al servicio de vacunas, tenemos que pedirle su registro de ecografía, porque la ecografía es la que nos sirve a nosotros para calcular las semanas de gestación. No nos llevamos tanto por la fecha de la última menstruación de ella, sino por el registro de las ecografías. Entonces, en la ecografía uno mira cuántas semanas tiene hasta el momento en que la recibimos y tenemos que calcularle para cuándo ella cumple las 14 semanas, ¿cierto? Para poderle entonces citar para esa fecha, para que ella regrese allí al centro de vacunación para que se coloque entonces la influenza estacional, ¿cierto? Esas serían entonces las dos. Sintetizando, las gestantes reciben una vacuna de influenza estacional a las 14 semanas. Recuerden que la influenza estacional se coloca intramuscular, en este caso se coloca en el deltoides, ¿cierto? Y como aquí ya hablamos de una persona adulta, aquí sí ya cambia el calibre de aguja, y aquí sí podemos utilizar un calibre 18, las agujas que normalmente, o 19, las agujas que vienen normalmente con las jeringas de 5 o de 10 cc. Se aplican 0,5 cc de la vacuna. Listo. Entonces se le aplica intramuscular aquí en el deltoides de la mujer, porque esa sí se coloca en el deltoides, no se coloca en la pierna. Y cuando cumpla las 26 semanas se le da una dosis de DPT acelular. Importante que le coloquen ese apellido, DPT acelular. Recuerden que la DPT también se coloca intramuscular 0,5 y también se le aplica en el deltoides a la mujer, ¿ya? Y en el caso de que nos tengamos a un adulto mayor, que recuerden que el adulto mayor, las guías de manejo
que tenemos en el territorio colombiano nos dicen que son todas aquellas personas que alcanzan el rango de la edad de 60 años en adelante. Entonces, si tenemos a una persona que tiene 60 años o más, ya la consideramos como un adulto mayor y tiene que recibir todos los años una dosis de influenza estacional. La misma influenza estacional que va a recibir esta mujer embarazada a las 14 semanas y los niños a los 6 meses y a los 7 meses de edad. Recuerden que esta influenza estacional se coloca también intramuscular, ¿ya? En este caso, como estamos hablando de los adultos mayores y es intramuscular, recuerden que uno de los procesos fisiológicos y morfológicos normales que se dan en los adultos mayores es que ellos pierden masa muscular con el paso del tiempo, ¿cierto? Eso que implica que los abuelitos usualmente son bastante delgaditos porque ellos ya están perdiendo masa muscular. Entonces, en este caso, ¿qué les recomiendo yo, muchachas? Que sean gentiles para colocar esa vacuna, por Dios, porque a veces uno ve, y a mí eso me da de todo, a mí se me achicharra el corazón cuando yo veo a una compañera o a una, no sé, a una colega vacunando a un adulto mayor y no le agarra ni siquiera el músculo para poderle introducir la aguja. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Agarren bastante y traten de coger la mayor cantidad posible que ustedes consideren de músculo de ese adulto mayor para colocarle esa vacuna. Porque esa vacuna uno tiene que literalmente enterrar toda la aguja porque es intramuscular, ¿no? Entonces, en ese caso, por favor, las animo a que traten de coger la mayor porción de músculo que consideren, ¿cierto? Y con una mano, y con la otra mano colocan la jeringa y puyen el deltoides, ¿no? Porque esta se aplica en el deltoides intramuscular, ¿ya? Para que al abuelito no le duela tanto esa vacuna. Aunque esa vacuna en sí no causa dolor, o sea, el líquido como tal no causa dolor, no causa malestar. El malestar de los abuelitos es por precisamente lo que les acabo de decir. Pierden masa muscular y les duele, sienten muchísimo esa aguja, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Y este es el esquema, muchachos. Este es el programa PAI,